La mentalidad simbolista. El resumen del mundo primitivo hecho hasta aquí muestra que sus divisiones internas son provisionales y que no hay una realidad trascendente que lo relativice. No obstante, todo esto equivaldría a una cifra de varios ceros sin un dígito que les diera valor si no introducimos la fuente divina de la cual se cree que procede el mundo, o en otras versiones los organizadores divinos que imponen orden al caos. La presencia de estas divinidades plantea la cuestión del ateísmo en las tradiciones primitivas, tema que debe analizarse con cuidado porque es muy sutil. Un estereotipo común presenta a las religiones primitivas como politeístas, lo que no está del todo errado si la palabra significa que lo divino puede consolidarse en lugares sagrados y descender sobre objetos concretos. Pero esto no tiene nada que ver con el politeísmo rotundo, olímpico y mediterráneo con el que luchaba la Biblia, así como tampoco pugna contra un único absoluto del cual muchos dioses son representaciones o expresiones. Wilhelm Schmidt concluye en su obra de 12 volúmenes Ursprung der Gottesdei que todas las tribus conocidas hasta el momento, la publicación se hizo entre 1912 y 1955, tenían un Dios supremo que vive y trabaja por intermedio de sus delegados. Por ejemplo, los yorubas del oeste de África nunca sitúan en la misma categoría a su ser supremo, Olodumare, con divinidades inferiores, Orisha, y tampoco con Edos. Confunden su Osanobuwa con el Eo. Aunque Smith exagera el asunto, de todos modos tiene importancia porque la cuestión no reside en saber si los pueblos tribales tienen un ser supremo que coordina a los dioses, sino en saber si ellos sienten ese ser, ya sea que lo nombren y lo personifiquen o no. La evidencia sugiere que lo sienten. Como señala el artista navajo Carl Gorman, algunos investigadores de la región de los navajos dicen que no tenemos un Dios supremo porque no lo mencionamos, pero eso no es así. El ser supremo no se menciona porque es desconocido, es simplemente un poder desconocido. Lo reverenciamos a través de su creación porque Él es toda su creación. Las diversas formas de la creación contienen en sí parte de su espíritu. Si se desea, esto puede llamarse panmonoteísmo o polimonoteísmo, pero el hecho es que aunque las religiones primitivas afirmen la unicidad divina con menos exclusividad, y en algunos casos inclusive parezca que lo disimulan, no tienen nada que pueda compararse con el politeísmo antropomórfico de los europeos primitivos. Lo que simplemente sucede es que lo santo, lo sagrado, el Wakan, como lo llaman los Sioux, no necesita estar exclusivamente vinculado a un ser supremo, distinguible, y ni siquiera necesita estar conscientemente vinculado a nada. Inclusive, al vincularlo puede perderse algo, como la santidad de las cosas que no son el Dios que se fragmenta, lo que nos trae a lo que probablemente es la característica más importante de la espiritualidad primitiva existente, lo que se ha denominado su mentalidad simbolista. Esta visión simbolista considera que las cosas son transparentes para su creador divino, ya sea que ese creador se nombre o no. Los objetos del mundo están sujetos a la luz. La vista física presenta el agua de un lago, el aislamiento existencial, porque según la vista, ese cuerpo de agua existe como una realidad por derecho propio. A partir de allí, el pensamiento moderno puede llegar a interpretar que el agua está compuesta de oxígeno o hidrógeno y, si le quiere dar
visos espirituales, puede atribuirle un significado alegórico, pero normalmente la mente moderna no reconoce ningún vínculo ontológico entre las cosas materiales y sus raíces metafísicas e espirituales. En este sentido, los pueblos primitivos son mejores metafísicos, aunque su metafísica, cuando es articulada, ya hemos visto que no tiene necesidades de serlo. Es naturalmente factura mítica. Cuando los etnólogos declararon que para los indios algoquinos no existe un Manitou espíritu fuera del mundo de las apariencias, pusieron en evidencia que sencillamente desconocían que para la mentalidad primitiva las apariencias nunca existen por sí solas, como dijo el amigo de Black Elk que ya hemos mencionado. A quienes estudian la tradición del hombre rojo desde fuera o a través de una mente educada, con frecuencia les es difícil entender que ningún objeto es lo que parece ser, sino que es simplemente la pálida sombra de una realidad. Es por esta razón por la que todo objeto creado es huacán, santo, y tiene un poder acorde con la eminencia de la realidad espiritual que refleja. El indio se humilla ante la creación toda porque todas las cosas visibles fueron creadas antes que él y por tener más años que él merecen respeto. Un estudioso de los indios muiscas que viven en los Andes colombianos confirma este punto. Todos los hombres primitivos vieron el más en el menos, en el sentido de que el panorama era para ellos un reflejo de una realidad superior que contenía la realidad física, y puede decirse que añadieron a esta última una dimensión espiritual que escapa al hombre moderno. Paul Radan, antes mencionado, estaba tan impaciente como cualquier otro antropólogo con la impresión errónea de que los pueblos primitivos son todos místicos. Él insistía en que buscásemos entre ellos, así como los hay entre nosotros, dos tipos generales de temperamento: el hombre de acción y el pensador. El tipo que vive casi exclusivamente en un nivel que podríamos llamar motor, y el tipo que demanda explicaciones y que siente placer en el ejercicio del pensamiento especulativo. No obstante, dijo Radan, ni por un momento negaría que el misticismo y el simbolismo son utilizados con más frecuencia entre ellos que entre los europeos occidentales de hoy. Solo cuando hayamos comprendido en su totalidad los significados místicos y simbólicos inherentes a la mayoría de las actividades del hombre primitivo, podremos aspirar a entenderlo. Para ilustrar con un ejemplo lo que quería decir Radan, podemos citar al miembro de una tribu que, señalando la tela de una araña, explicó que los círculos de la tela son pegajosos, mientras que sus radios no lo son. Esto significa, dijo, que si vas por la vida de un lado a otro quedas atrapado, pero si te diriges hacia su centro, no te atrapará. Esta sección no debería concluir sin mencionar antes a un tipo de personalidad notable, el chamán, frecuente pero no universal en las sociedades tribales, que puede hacer caso omiso del simbolismo y recibir realidades espirituales de forma directa. Podemos considerar a los chamanes como sabios espirituales, sabios en el sentido de que sus talentos, ya sean musicales, Mozart, teatrales, Shakespeare, matemáticos o de cualquier otra índole, son tan excepcionales que los sitúan en un orden diferente de magnitud. Sometidos a graves traumas físicos y psicológicos desde sus primeros años, los chamanes pueden curarse a sí mismos y rehacer sus vidas, de modo que los poderes psíquicos, si no cósmicos, están a su disposición. Estos poderes les permiten ponerse en contacto con los espíritus, tanto buenos como malos, sustrayendo poder de los primeros y batallando contra los segundos en caso de que sea necesario. Ejercen en gran medida como sanadores y parecen tener poderes sobrenaturales para predecir el futuro
y encontrar objetos perdidos.